Nosotros pasamos a otra de las entrevistas que tenemos como parte de esta transmisión especial y esta vez es el turno de Miguel Soto Jiménez. Nos habla de las ejecutorias del presidente de estos 2 años y sobre todo el contexto histórico en el que celebramos hoy esta transmisión. Así que adelante. Fue realmente el epicentro de todo el movimiento restaurador. Entonces, al inicio de estas consideraciones, agradecer la invitación a este espacio, ya lo dijimos, pero además también saludar a toda la ciudad del Yaque completa y, ¿por qué no?, al Cibao, con un saludo muy dominicanista, ¿verdad? Entonces, tú preguntas cómo se inició. Bueno, yo creo que debemos, ahí está Santiago de nuevo mencionado, porque la guerra restauradora tuvo un antecedente que se dio en febrero. Fue lo que se llamó, los españoles lo decían despectivamente, la Zaragata, la guerra de la Zaragata. La Zaragata fue un levantamiento contra la anexión a España, pero no solamente no un levantamiento retórico, sino ni político, fue militar. Lamentablemente para esos héroes, eso nació en Santiago, las primeras acciones fueron en Martín García y en Guayubín, pero el movimiento revolucionario fue sofocado militarmente por los españoles y sus aliados. Bueno, entonces eso dio como conclusión lo que fueron los fusilamientos del 17 de abril, en que fueron pasados por las armas, ejecutados ahí en el cementerio viejo de Santiago, en sus paredes fueron fusilados Espaillat, Lora, Perdomo. Cuando hablo de Perdomo estoy Eugenio Perdomo, y hay toda una leyenda al respecto de eso. Y entonces yo pienso que esos fusilamientos, lo que hicieron fue todavía exacerbar más los ánimos de Santiago y de los cibaeños. Y entonces se produce lo que fue el inicio de la guerra restauradora, que es lo que estamos celebrando el 16 de agosto, con el grito de Capotillo. Yo pienso que no solamente fue el inicio de la revolución, sino fue el inicio de la guerra también. Porque si tomamos en cuenta que figuras como la del general Santiago Rodríguez, de Sabaneta, estuvo presente en Capotillo, junto con uno de los padres de la patria, que fue Ramón Matías Mella, y muchos otros, César Cabrera, Benito Monción, una serie de héroes más, que son los preconizadores del grito de Capotillo. Pero en el caso de Rodríguez, se fue a su localidad, que era Sabaneta. Y en Sabaneta, entonces, él no solamente tomó Sabaneta, sino que comenzó a darle sustancia militar a la restauración, recolectando los hombres. Hay que tomar en cuenta, y es una lección que hay que aprender del dominicano. Los españoles, los cronistas españoles dicen, asombrados, de que en las cercanías del 16 y en el 16 no había hombres. En ningún tipo, ni en el Bohío, ni en la Hacienda, ni en el Conuco, ni en los fabriles desaparecieron los hombres de la región, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habían desaparecido? Porque liderazgos como los de Santiago Rodríguez habían comenzado a juntar los hombres al personal en Martín García, que tomaron después, ya para darte una idea, el 16 de agosto, que fue el grito de Capotillo, ya Santiago Rodríguez estaba en Sabaneta.
Y otro detalle importante de Martín García fue que todas las armas que habían venido, ¿verdad?, desde Haití, ahí fue armado el personal. Fue armado. Entonces, fíjate, como no pasó desapercibido, no se pasó desapercibido los aprestos para la guerra, por esa desaparición de los hombres. Pero ahí hay que señalar que estaban las mujeres a cargo del bohío, a cargo de la siembra, a cargo de los muchachos, y jamás delataron a sus maridos. Y hay que leer la crónica de la época. Bueno, y después de ahí entonces vino el gran combate de Guayubín. Y entonces toma en cuenta una cosa, que es algo que debemos apuntar. Los españoles movilizaron su fuerza hacia Dajabón para sofocar eso, ¿verdad? 1 o 2 regimientos fueron movilizados. ¿Y qué hay que apuntar con eso? Que hay que ver, hay que reparar en eso. Que en menos de 15 días, o sea, a partir del 16 de agosto, los dominicanos se habían hecho dueños de la línea noroeste, y ya para el 6 de septiembre, que se da la gran batalla de Santiago contra los españoles, el norte entero estaba en manos de los restauradores. Eso se regó como reguero de pólvora, valga la redundancia. Yo no sé si tú sabías que a la restauración le llamaron la guerra contra los blancos, para marcar el carácter popular, no negro contra los blancos, sino mulato. Entonces, la mayoría, aunque había gente blanca en la jefatura, pero también primaba el color moreno, el color del mulataje criollo, del mulataje heroico criollo. Entonces, ahí tú vas a encontrar héroes que surgen de esa fragua popular, que eran peones en la finca, o otros que eran desempleados, otros que eran pulperos, ¿entiendes? Como es el caso de Luperón. Luperón y Ulises Heró, los dos, para darte una idea, habían atendido una pulpería en Puerto Plata. Y tú sabes cómo le decían a Lilis, y de ahí viene el término, bañaperro, porque él le bañaba a los perros, a los ricos, siendo muchacho, y esa era. ¿Tú me entiendes? O sea que esa es la fragua. Y a excepción de gente que era afortunada económicamente, como el caso de Santiago Rodríguez, que era un hacendado, entonces encontramos también otros, como el presidente y general Pepillo Salcedo, que era un hombre también afortunado económicamente, y ambos educados, algún tipo de formación intelectiva. No, pues Luperón es una figura clave. Es una figura clave del proceso restaurador. Yo, en mis obras, le llamo siempre el soldado de la democracia. Sencillamente porque es el primero de nuestros héroes, tanto de la independencia como de la restauración, que utiliza ese término. Nadie lo había utilizado. Él tenía conciencia democrática. ¿Por qué? Y concebía la defensa nacional dentro del marco de la democracia. ¿Por qué? Porque de origen muy humilde, de origen muy pobre, ya yo te hablé que atendía una pulpería, fue adoptado, por así decirlo, por una familia francesa, que era la familia Duboc de Jamao, y ahí él se cultivó. Se tiró una biblioteca que los Duboc tenían ahí, ¿verdad? Y ahí aprendió, alcanzó las luces. Y en el caso de Pepillo se había educado en España. Tenía lo que no lo demerita, ¿verdad? Lo que no demerita, ni además demerita su riqueza, como Santiago Rodríguez también. Sí. Ellos fueron amigos. Había una diferencia de edad, ellos eran amigos. Fueron amigos y trabajaron juntos en la pulpería esa que te dije y en otras actividades, porque recuerda que Puerto Plata es era un sitio urbano, no grande tampoco, y se conocía a todo el mundo. Pero yo pienso también que los relacionó bastante a ambos el problema del origen racial, de la identificación racial.
eran dos mulatos bastante oscuros, ahora no se nota, pero antes sí. Y entonces eso los unió. Pero lo que sí los unió de forma fue la lucha, la guerra, pero en sus orígenes, la guerra restauradora, porque después de Santiago, Luperón, y antes de Santiago ya era un jefe de importancia. Y Lili se desempeñó como soldado, ¿verdad? Pero Luperón sabía, ¿verdad?, que Ulises Heró, a quien él le llamaba, su verdadero nombre era Hilarión Lebel, ¿verdad? Y de apodo Luperón le llamaba Lilicieux, haciendo alusiones a su origen haitiano, ¿verdad?, por parte de madre. Entonces, eso los unió. Pero yo estoy seguro que lo que lo unió de verdad fue el valor sin límites de Ulises Heró. Y Ulises Heró llegó a presidente impulsado por Luperón, aupado por Luperón. No que Lili no quería, ¿verdad? Le decía, de eso tiene que ocuparse usted. Pero yo soy soldado. Pero lo llevó a presidente y Lili le gustó el carguito, como decía el presidente Hipólito. Le gustó el carguito y entonces ya eso los enfrentó. Porque entonces Lilis, que le llamaba a la banda presidencial la ñoña, ¿verdad?, no se la soltaba a nadie. Y el que se la topaba tenía problemas. Entonces, yo pienso que esa es la relación. Es interesantísimo aprender que siendo enemigos uno del otro, en el exilio Luperón, sabiendo Lilis que ya no era un peligro para su gobierno, porque estaba enfermo de cáncer en la garganta, lo fue a buscar con la flota dominicana a donde estaba, en unas islas de estas, y lo trajo a Puerto Plata a morirse. Esa era una característica de Lili. Finalmente él perdonaba sus enemigos, por así decirlo, perdonaba, o los trataba muy bien, cuando sabía ya que estaban en plena ancianidad y que no podían constituir un peligro, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, Luperón es una figura insigne, pero no solamente militarmente, ¿no?, sino políticamente también. Fue varias veces presidente de la República de forma interina. La anexión es un hecho oprobioso, sin lugar a dudas, una traición a la República, al pueblo dominicano, del general Pedro Santana y de todo el partido conservador, debiendo reparar de que en ese proceso el liderazgo de Santana era tal que el país se dividió en dos. Los que creían en la independencia pura y no querían a los españoles de aquí, que es una herencia de Duarte y de los trinitarios, y aquellos que siguieron el liderazgo de Santana y se convirtieron de héroes de la independencia. Muchos de ellos se convirtieron en traidores a la República y lucharon contra el pueblo. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, que no es más que el dilema, el viejo dilema político de los dominicanos, ¿verdad? Ese es un dilema tremendo, porque hay que decir eso también, hay que decir eso. Que la guerra más grande de liberación nacional contra el poder militar, contra uno de los poderes militares más grandes de la tierra, fue la Restauración, que era el ejército español. Pero yo te voy a decir una cosa también, que eso, además de ser una guerra de liberación nacional, fue una guerra civil. Una guerra civil donde, así como en la guerra del 65 tuvimos el mismo problema, en 1965, exactamente 100 años después de la victoria de la guerra restauradora, en el 1865, entonces tuvimos que también fue una guerra civil. Fue una guerra de liberación nacional por la intervención militar norteamericana del 28 de abril del 65, pero también fue una guerra civil, en que quedaron enfrentados, así por así decirlo, quedó enfrentado el temperamento nacional. Eso pasó con la guerra restauradora, que debo decirte también, aunque tú no me lo has preguntado, que tuvo la característica de ser una guerra con fuertes matices económicos. Era
el hato que había dominado por 300 años desde la colonia el país políticamente, y los cosecheros de tabaco del Cibao. Por eso que Gregorio Luperón, una de las espadas insignes de la restauración, dice que el verdadero general restaurador es el tabaco, ¿no? Y entonces, de Capotillo, el 16 de agosto, debemos llegar a la gran gesta santiaguera del 6 de septiembre. Una batalla cruenta que obligó a los españoles a retirarse. A mal retirarse, porque no fue tampoco un repliegue organizado, a mal retirarse. Y entonces, ahí vemos el temperamento del dominicano, porque esa batalla de Santiago estuvo precedida, ¿tú sabes por qué? Por el incendio de Santiago, ¿verdad? Por el incendio de Santiago que mucha gente atribuye a Luperón, ¿verdad? Que hizo ese recurso extremo, apeló a para vencer a los españoles. Sí. Usando el lenguaje de ahora, no eran popi ninguno, eran guau guau guau, ¿verdad? Yo siempre me refiero a ellos, sobre todo a una de las espadas más insignes de ese proceso, que a decir del profesor Juan Bosch, en su historia de la guerra restauradora, él dice que es la más insigne espada, que es Gaspar Polanco. Y cuando yo me refiero a Gaspar Polanco y a los otros, yo le llamo analfabetos sagrados. Porque Gaspar Polanco firmaba con la huella, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, era un genio de la guerra. Era un genio de la guerra.